filósofo no se le considera una gran personalidad a menos que exponga un argumento que no haya sido expuesto por otro filósofo, por otro pensador. Entonces, si de repente yo les digo a ustedes, tengo una gran verdad para revelarles, si yo coloco esta manzana y la suelto, se cae al piso. Ustedes van a decir, pero qué tonto, eso ya lo explicó Newton hace cientos de años y en eso se basa toda la física. Entonces, supuestos pensadores vienen con teorías, pero después de un tiempo vemos cómo esas teorías son rebatidas a través del tiempo y no llevan a una verdad conclusiva. Además de esto, yo puedo dedicarme a través de mi propio esfuerzo a estudiar los Vedas, a estudiar el Vedanta, a estudiar todo el conocimiento de las escrituras, pero aún así va a ser muy difícil entender cuál es el objetivo supremo que hay detrás de todas las escrituras. Por lo tanto, todos los grandes sabios, todos los grandes maestros nos han recomendado algo. Nos han dicho que la verdad inmutable de los principios del Dharma, de nuestro deber eterno como almas, está oculta en el corazón de las personas puras y autorrealizadas. Pero eso está oculto, pues no significa que ellos no lo quieran revelar. Pero para que lo revelen a los demás, pues uno también tiene que tener unas cualidades como discípulo, que las vamos a estudiar más adelante en nuestra conferencia. Pero cuando el discípulo tiene una actitud sincera, el gurú va a revelar ese conocimiento que es Guhyam, que lo ha guardado en su corazón y lo va a entregar. Por consiguiente, todas las escrituras sagradas, todos los grandes sabios han llegado a decir que para realmente alcanzar la autorrealización solamente hay un camino que debemos seguir. Mahayana Yena Gatasa Panta. Tenemos que seguir un proceso que ha sido dado por las grandes autoridades en la ciencia del servicio devocional. Entonces, por eso es importante tener la guía de un maestro espiritual. ¿Por qué? Porque así como aprendimos las matemáticas en el colegio porque teníamos un maestro de matemáticas, porque aprendimos a amarrarnos los zapatos porque nuestros padres nos lo enseñaron, porque aprendimos a usar la vasenilla porque nuestros padres, nuestros tutores lo hicieron. De la misma manera, para entender la ciencia del ser, para entender la ciencia espiritual, pues tenemos que acudir a una persona que esté viviendo desde esa plataforma del espíritu, Brahma Bhuta Prashanatma, que esté establecido en el plano del Brahman, en el plano de la comprensión espiritual. Y como decía anteriormente, si hacemos unas preguntas sinceras, si tenemos una actitud de servicio hacia esa alma nos va a bendecir con conocimiento, nos va a bendecir con realización, nos va a bendecir con iluminación espiritual. Además de esto, el Srimad Bhagavatam, hay varios Gitas que debemos estudiar. Entonces el primero es el Bhagavad Gita, que es pues la canción que el Señor Krishna habla a Arjuna. Después de eso está el Uddhava Gita, que es la canción que el Señor Krishna habla a Uddhava en el 11º canto del Bhagavad Gita. Y después de eso está la canción que el Señor Chaitanya habla a Ramananda Roy, que es como sigue la historia después del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. Y en este Uddhava Gita, en este 11º canto del Srimad Bhagavatam, entonces se explica que este cuerpo humano puede otorgar todos los beneficios en la vida y pues es automáticamente producido por la naturaleza, pero es un logro raro de obtener. Según los Vedas hay 8.400.000 especies de vida, y de esas 8.400.000 solamente hay 400.000 especies de seres humanos. Entonces sí, no somos la única especie de seres humanos, hay más especies de seres humanos poblando el universo, poblando los distintos planetas, pero es raro ese nacimiento humano. Hay muchas más especies de reptiles, de plantas, de insectos, de cuadrúpedos, de peces, de aves. Y cuando tomamos un nacimiento humano tenemos una gran responsabilidad. Brahmanda Brahmite Koni, Bhagyavate Jiva, Guru Krishna Prasade, Bhakti Lata Villa. Entonces, hemos deambulado por muchos universos, hemos deambulado por muchas encarnaciones, y en esta vida tomamos un cuerpo humano. Y por una extraña fortuna que no podemos entender,
hemos llegado a Sri Siddhartha y el día de hoy, a cantar el Santo Nombre, a asociarnos con los devotos, a escuchar el Srimad Bhagavatam, a escuchar el Bhagavad Gita. Entonces, si en esta forma humana de vida podemos aceptar el prasada, aceptar la misericordia del Maestro Espiritual, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Bhakti Lata Vish, la semilla del corazón, la semilla del amor va a empezar a fructificar y va a empezar a crecer hasta que esa semilla de la devoción nos lleve hacia el mundo espiritual. Pero si no conectamos con esa alma pura que inspire eso en el corazón, no podemos alcanzar esa perfección. Entonces los Vedas nos dicen, tenemos este cuerpo material que es un Krishna Yantra, una máquina hecha de energía para alcanzar la autorrealización. En PNL hay una frase muy famosa que es: somos únicos e irrepetibles. Pero ¿qué es lo único e irrepetible? Si comes, duermes, defecas, te apareas, te defiendes igual que todos los animales de la creación. Eso no te hace único e irrepetible. Lo que realmente te hace único e irrepetible es que tú tienes una relación eterna con Dios y es distinta a la que tengo yo y es distinta a la que tiene Él, y el Señor Supremo es la fuente de todas estas relaciones eternas de amor incondicional. Entonces el que tú descubras cuál es tu raza, cuál es tu velocidad, cuál es tu relación con Dios, eso es lo que te hace realmente único e irrepetible. Entonces, si utilizamos este cuerpo humano como un Krishna Yantra, como una máquina para conectarnos con Dios, para llegar a la verdad, pues vamos a dar un buen uso a este cuerpo humano. Y en este 11º canto del Bhagavatam se dice, este cuerpo humano es como un barco que nos permite navegar y nos permite trascender el océano de los diferentes tipos de condicionamientos materiales. Y si nosotros somos inteligentes, vamos a colocar al maestro espiritual como el capitán del barco. Y pues el maestro espiritual es un barquero muy experto, que él ya ha llegado a la orilla del mundo espiritual, Antaranga Shakti, a la energía interna de Dios. Entonces él nos puede conducir por la ruta porque él ya ha llegado, él ya ha visto, ya ha vislumbrado, ya ha vivido en esa realidad espiritual. Y además de eso, entonces va a haber un viento favorable que va a empujar las velas y que nos va a permitir llegar hacia esa orilla espiritual. Y ese viento favorable entonces va a ser el conocimiento espiritual, el conocimiento trascendental. Entonces todo lo que hacemos de estudiar las escrituras, de recitar los mantras, de profundizar, no es porque sí, ¿no? Sino que tiene un sentido. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, una de las austeridades del aula es recitar continuamente las escrituras védicas. Y sabemos que no es fácil controlar la lengua. Sabemos que es muy difícil controlar nuestra lengua. Pero gradualmente, al recitar las escrituras, al recitar los mantras, poco a poco vamos a controlar la lengua, a controlar nuestra mente y a purificar nuestro corazón. Ahora, existen muchos tipos de gurús. Entonces no hay solamente un gurú, pero al mismo tiempo sí hay solamente un gurú. Entonces hay un gurú universal. Ese gurú universal representa un tatua, representa la verdad. ¿Y cuál es ese tatua? Guru. Guru es esa personalidad divina, ese principio divino que te lleva desde la oscuridad y te conduce al campo de la luz, de la iluminación trascendental. Entonces podríamos hablar de Samasti Guru. El guru es algo universal, ¿no? Yo no puedo decir, no, mi guru, tu guru, el guru de otro devoto, eso pues está, claro, cada uno tiene un aprecio especial por su maestro espiritual, por su Diksha Guru, por la persona que lo inició, que le entregó el mantra, eso es natural, pero yo no puedo pensar como que el guru es mi propiedad y hay otro guru que es distinto. No, realmente el guru, si es un guru fidedigno, solamente vive para la verdad y solamente te va a entregar néctar en el corazón. Entonces uno a veces es un poco provincial en su relación con el maestro espiritual, mi guru y yo. Y precisamente uno de los grandes retos que nos está pidiendo ahorita Gurudeva Paramadvaiti
es que dejemos esa mentalidad provincial de mi guru y yo tengo que revelar solamente a mi Diksha Guru, llevarle todo y él tiene que resolver todos mis problemas y acomodar toda mi parte relativa, sino que él está diciendo: compartamos Krishna Katha, compartamos tópicos espirituales, compartamos profundidad en las escrituras, en la realización, y por favor tengan la orientación de un Siksha Guru, de un maestro instructor que esté más cercano a ustedes, que pueda ver todo el panorama, toda la foto completa y que los pueda orientar sobre los diferentes aspectos relativos que sabemos que todos estamos lidiando dentro de esta existencia material. Entonces, Samasti Guru es esta gran verdad que se manifiesta en todos los gurus, y Vyasti Guru es como esa verdad encarna en una persona en particular. Entonces podemos ver cómo el gurú es uno solo, pero también hay una diferencia, y pues de esa forma podemos apreciar distintos maestros espirituales y podemos aprender de distintos maestros espirituales. Lo primero que tenemos que hacer es orar al Ser Supremo en nuestro corazón para poder conectarnos con un gurú fidedigno, o para poder, si ya tenemos un gurú fidedigno, escuchar y seguir su instrucción. Porque yo puedo tener un gurú fidedigno enfrente mío, pero tal vez si no escucho su instrucción, entonces voy a cometer ofensas. Guru Avakya, desobedecer la orden del maestro espiritual o llevarla de manera negligente. Pero si yo oro sinceramente en mi corazón y le digo al Chaitya Guru, el maestro interno: por favor, permítame conectar con un gurú fidedigno, permítame seguir su instrucción, permítame entender su mensaje, él me va a entregar discernimiento porque él está en el corazón. Entonces en el Srimad Bhagavad Gita se explica: Sarvasya Chakhan Hridi Sanivisto Matan Gyanan Apohanam Cha. Dios está en el corazón de todas las entidades vivientes, no solamente del ser humano, está también en el corazón de las plantas, de los animales, de los árboles, de las montañas, de los ríos, y además de él procede el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Entonces, si tú quieres recordar a Dios, Dios está en tu corazón y te va a otorgar el Buddhi Yoga, la inteligencia, para recordarlo, para recordar los mantras, para recordar las canciones Vaishnavas, para recordar la instrucción del maestro espiritual, para poder recordar el darshan de la deidad, para poder tener en tu corazón la forma hermosa de la deidad. Pero si tú en tu corazón albergas el autoengaño, entonces Dios también te va a permitir olvidarte de él, y gradualmente vas a ser alejado por la energía ilusoria. Entonces la energía ilusoria tiene dos brazos: Praketálmica y Avaranálmica. Con un brazo te cubre y con el otro te va arrastrando fuera de la asociación de los devotos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy sinceros con lo que estamos deseando en nuestro corazón, porque yo puedo estar acá, Hare Krishna, sí, quiero ser devoto, pero internamente puedo estar trabajando algún autoengaño, diciendo: no, realmente no me satisface, realmente no quiero rendirme, realmente no confío en el maestro espiritual, realmente no creo que la deidad sea Dios, pongo en tela de juicio si el Bhagavad Gita es algo profundo, no. O puedo estar acá y puedo generar dependencia de Dios, dependencia del maestro espiritual, puedo albergar admiración por mis hermanos espirituales. Entonces siempre es muy importante la actitud interna que estamos cultivando al practicar la conciencia de Krishna. He conocido hermanos espirituales que están ahí, cantan, adoran la deidad, hacen servicio, de repente desaparecieron, después vuelvo a encontrarlos después de un tiempo, volvieron a comer carne, dejaron sus yapas, dejaron sus cantis, se volvieron adversos a la devoción y nunca dijeron nada, estaban en el templo, hacían prácticas, entonces seguramente algo estaban pensando que no era favorable al cultivo de la devoción. Por eso los acharyas dicen: hay un medio correcto para esforzarse en la práctica y hay un medio incorrecto. Entonces tenemos que buscar el medio correcto, y ese medio correcto es la humildad y la sinceridad. Eso es lo que nos va a proteger. Y si en algún momento tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos cuestionamientos, que es normal que los tengamos, pues simplemente tenemos que revelar la mente confidencialmente
a un sadhu, un practicante que tenga más conocimiento, que tenga claridad en su corazón, y seguramente él nos va a bendecir con esa iluminación y con aclarar los temas sobre los cuales tengamos dudas en nuestra mente o en nuestro corazón. Además de esto, pues el Ser Supremo nos va a ayudar a que se revele el conocimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en este mismo mantra del Bhagavad Gita 15:15, el Señor Krishna dice: Vedais chasarvairaham eva vedio vedanta kris vedavid eva chaham. Yo soy el que compilo todas las escrituras védicas, y todas estas escrituras védicas tienen solamente un fin: conocerme a mí y servirme a mí en verdad. Entonces, si tú eres sincero, el Señor va a ser sincero y te va a dar conocimiento para que te puedas rendir y para que tengas más profundidad en tu práctica. Entonces de repente uno empieza en el templo y no entiende las escrituras, no se aprende medio mantra, el Bhagavad Gita no logra comprender, dice es muy complejo, mucha filosofía, muchos mantras, muchos nombres en sánscrito, y uno entra en cierto estado como de choque, ¿no? De confusión. Al principio va a haber un entusiasmo, pero ese entusiasmo también es superficial, ¿no? Entonces uno puede estar ahorita muy lindo, toda la gente nueva que está, Hare Krishna, ay, tan lindo, uy, tan chévere la fiesta, y eso está, pero después de eso ese entusiasmo para, y uno empieza a profundizar, y uno se empieza a dar cuenta que no es fácil trascender los anartas, que no es fácil ubicarse espiritualmente, que no es fácil lidiar con los asuntos del mundo material, que no es fácil tener un equilibrio entre la vida material y la vida espiritual, que no es fácil tener una sexualidad regulada para toda la vida, que no es fácil rendirse a la institución del maestro espiritual. Entonces es normal que eso pase. Y pues para poder trascender esas dificultades que se van presentando a lo largo del camino, necesitamos la sinceridad, necesitamos una práctica permanente y necesitamos también otros dos tipos de gurus, que son el Diksha Guru y el Siksha Guru. Entonces, el Diksha Guru es esa personalidad divina que está situada profundamente en el Siddhanta, en la conclusión perfecta de las escrituras, y además que siempre enseña con su propio ejemplo personal, Achar y Prachar. Entonces siempre está hablando, pero siempre está practicando lo que está hablando. Y además de eso, él ha alcanzado la plataforma de cantar el santo nombre de forma pura, Sudhanama. Y como él ha cantado ese nombre de forma pura, él puede ayudar para que en tu corazón se despierte ese deseo de cantar con pureza el santo nombre. Entonces, nosotros tenemos un solo Diksha Guru, un solo maestro espiritual iniciador, que es el que nos entrega el Harinam, el que nos entrega el santo nombre, el que nos entrega el Bija Mantra, la semilla de ese santo nombre, la devoción, para que ese sonido trascendental, Chetodarpana Marjanam, purifique nuestro corazón, purifique nuestra mente, y para que nos permita poder acercarnos a esta realidad espiritual. Y además de eso, tenemos el Siksha Guru o el Guru Instructor. Entonces, el Guru Instructor es esa persona que está cerca a tú, es esa persona que te puede orientar porque está recorriendo paso a paso tu camino, que puede darte una instrucción más específica porque conoce específicamente el panorama de tu vida, de tus deseos, de tus capacidades, de tus incapacidades. Entonces, pues si yo me voy a casar, pues debo buscar una persona que esté casada, que sea devoto y que esté ubicado en su práctica espiritual y tenga un equilibrio material, y tal vez decirle cómo lo has logrado, ¿sí? Pero si yo quiero ser un renunciante o si yo quiero llevar brahmacharya, entonces pues tal vez yo voy a preguntar a un sannyasi, voy a preguntar a un brahmachari, oye, ¿cuáles son los tips, cuáles son los secretos? Ayúdame a llevar el celibato, ayúdame a controlar mi energía sexual, ayúdame a rendirme a la instrucción de mi maestro espiritual. Y así podemos tener diferentes Siksha Gurus de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a las etapas que estemos pasando en nuestra vida espiritual, y pues tenemos que apreciar correctamente ese Siksha Guru y esa instrucción, porque ahí también el ego nos puede jugar una mala pasada.
Entonces tengo muchos zigzagurus y voy buscando y consultando a muchos hasta que me dan la instrucción que satisface a mi ego falso. Y ahí digo, ese es el zigzaguru que yo necesito. Pero tengo que buscar un zigzaguru, tengo que buscar una instrucción para avanzar en mi práctica espiritual, para rendirme en mi práctica espiritual, para acercarme realmente a ser un iniciado. Ya vamos a ver qué significa la iniciación. Entonces muchos de nosotros hemos recibido la iniciación, ¿cierto? Levantemos la mano, ¿quiénes hemos recibido ya iniciación? ¿Quiénes somos iniciados? Levantemos la mano. Madre mía, no levantó la mano. Es que no la oí. Bueno, entonces aparentemente estamos iniciados, ¿cierto? Pero miremos qué dice el señor Chaitanya de la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Diksha Kale Bhakta Kare Atma Samarpanam Seikale Krishna Tare Kare Atma Sama. En el momento de la iniciación, el devoto se entrega por completo a la Suprema Personalidad de Dios. Y en ese momento, Sri Krishna considera al devoto en su mismo nivel. Atma Sama. Krishna dice, tu alma es igual a la mía porque estás entregado a mi servicio devocional. Entonces, pues tampoco podemos decir que no hemos sido iniciados, ¿no? No vamos a pedir que nos reinicien porque nos inició una acharya fidedigno, ¿no? Como reiníciame, ¿no? Bueno, algunos devotos en otras líneas, de pronto el maestro espiritual que los inició tuvo algún tropiezo en la práctica, tuvo alguna caída. Entonces en los Vedas dice que uno, si pasa eso, uno debe orar y hacer austeridades por su gurú para que se restituya durante algún tiempo. Pero si después de un tiempo prudencial el gurú no retoma el sendero de la pureza, uno debe dejar ese maestro y refugiarse en otro maestro espiritual. Pero no es el caso de nuestra escuela, no es el caso de la familia Brinda, porque sabemos que Gurudev Paramaditya y Gurudev Tulananda Harijan Maharaj siempre han sido impecables y seguirán siendo impecables. Entonces acá lo que tenemos es que resignificar realmente qué es la iniciación. Entonces yo soy un iniciado, yo me he rendido, yo deseo rendirme, lo que dice Srila Sridhar Maharaj, primero ríndete y después sirve, porque si no te rindes primero, todo tu servicio va a estar contaminado con karma y con jnana, con esperar el cambio del servicio, con especular filosóficamente sobre la verdad. Y sabemos que no es algo fácil, pero que tenemos que caminarlo para en algún momento de nuestra vida ser llamados realmente iniciados, ser realmente inspirados hacia esa pureza y hacia ese amor que nos muestran los maestros espirituales. Ahora, hay otras personas que no se han iniciado, ¿cierto? Que no levantaron la mano. Entonces, ¿quiénes no se han iniciado en el proceso? Ok. Entonces me imagino que están acá y están en la búsqueda de ese maestro espiritual, ¿sí? Entonces ya dijeron, bueno, ok, estamos en el bote de este cuerpo humano y pues queremos que este barco vaya hacia un buen destino, entonces queremos un buen capitán del barco, una persona sabia que nos oriente correctamente para saber qué hacer con mi cuerpo, con mi inteligencia, con mi energía, con mi mente. Y además de eso quiero un viento favorable, que es este conocimiento del Bhakti Yoga que están practicando los devotos. Entonces hay un sentimiento ya en el corazón. Pero el sentimiento no es suficiente, también tiene que estar esa actitud de querer servirse, de querer rendirse a esta fuente de la verdad. Entonces acá hay dos consideraciones: ¿qué es un guru y qué no es un guru? Entonces en el Bhagavad Gita y en muchas escrituras sagradas se describen cuáles son las cualidades del maestro espiritual. La Suprema Personalidad de Dios dijo: oh Partha, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. El maestro espiritual no está en el campo de la explotación, no está en el campo de la complacencia egoísta, él está en el campo de la dedicación.
Estos deseos surgen de la invención mental, y cuando su mente, ya purificada de este modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Entonces las grandes almas sienten satisfacción en el ser, Atma Raman, sienten satisfacción en su corazón. No están buscando la satisfacción en el partido de fútbol, no están buscando la satisfacción en el carro último modelo, no están buscando la satisfacción en el sexo opuesto, ellos están buscando la satisfacción en el ser. Además de esto, un maestro espiritual del más alto orden no se perturba en medio de las tres clases de sufrimiento. Entonces él no se perturba por las enfermedades del propio cuerpo, de la mente, no se perturba porque alguien venga a hacerle algo y lo afecte, no se perturba por los diferentes fenómenos naturales que puedan aparecer en el universo, porque él entiende que todo esto es temporal. Él tampoco se alboroza en los momentos de felicidad, entonces es ecuánime ante la aflicción, ante la felicidad, ante la honra, ante la deshonra, ante la salud, ante la enfermedad. Y está libre del apego, el temor y la ira. En ese momento, pues, se dice que esta persona es un sabio de mente estable. En el mundo material, aquel a quien no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener, y quien ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posición el conocimiento perfecto. Entonces en la plataforma neófita uno tiene apegos, y cuando uno quiere volverse devoto uno desarrolla aversión, ¿cierto? Entonces uno pasa por una carnicería y dice, uy, guacala, qué cochinada, uy, horrible, huele muy feo, uy, no, demoníaco. Pero internamente todavía está deseando comerse un pedazo de carne, porque ya experimentó el sabor. Pero en la plataforma, y pues eso no está mal, es un mecanismo de protección, ¿no? Es como cuando una plantita está empezando a nacer, se le coloca un cerco alrededor, para que no venga un perro y la destruya, para que no la dañen, se protege esa plantita, ¿no? Entonces uno se protege, uno se vuelve estricto, se vuelve un poquito fanático, tiene cuidado, deja asociación de ciertas personas, teme también. Pero cuando la plantita crece, pues se vuelve un árbol robusto, y en ese momento pues él ya no tiene ni apego ni aversión, entonces él puede relacionarse con el mundo, puede relacionarse con los otros seres, y a donde vaya va a llevar luz, va a llevar amor. Pero eso es el caso de un alma ya elevada, que tiene conocimiento y que está situado firmemente en ese conocimiento y en esa verdad. Mahatmanas tumas partan devim prakriti asritaha. Los grandes sabios, las grandes almas siempre actúan bajo la protección de la naturaleza divina. Entonces cuando vemos en el caso de nuestro maestro espiritual de Gurudeva Paramadeviti, que él dice revolución de la cuchara, pacto mundial consciente, oída terapia, Naciones Unidas del Espíritu, Yoga Inbound, Eco Yoga Aldeas, todos esos proyectos están bajo una protección divina, porque él los hace inspirado en esa naturaleza divina, en esa energía interna. En Srimati Radharani lo empodera para hacer servicio. Entonces allí, como ellos tienen esa protección divina, siempre van a actuar buscando el bienestar de todas las entidades vivientes. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Entonces un maestro espiritual fidedigno todo el tiempo está sincronizado con el canto del Santo Nombre. No es que un día cantó el Santo Nombre y al otro día se puso a cantar balada, pop, y al otro día se puso a cantar reggaetón, y después otra vez vino el viernes y cantó el Santo Nombre. Y pues antes era un poquito más distante la relación con los gurús, porque pues nosotros veíamos a los gurús cuando venían, se iban, viajaban, y pues uno decía, ¿qué actividad estará haciendo el maestro espiritual, no? Pero ahorita con Gurudeva Live, con todas las redes, podemos ver todo el tiempo lo que hacen ellos, ¿no? Entonces Gurudeva Tulananda viene, hace un kirtan de 2 horas, da una clase de unas 2 horas más, come un rato, y después por la tarde otras 2 horas de kirtan, otras 2 horas de clase,
todo el tiempo están dedicados a glorificar, todo el tiempo están dedicados a predicar, todo el tiempo están dedicados a inspirar la conciencia, a levantar los corazones que han sido destruidos por el materialismo. Satatan Kirtayanto Mancha Drita Brata. Han hecho ese firme voto para Dukaduki. Yo no sufro por mis necesidades, pero yo sufro por ver el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto quiero que los demás dejen de sufrir y me esfuerzo todos los días de mi vida para que ellos despierten su conciencia de Krishna. Y además de esto, siempre vamos a ver a los gurús hablando Krishna Katha, hablando tópicos espirituales. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción, dicha y pena, iluminación en conversar acerca de mí. Entonces, siempre el maestro espiritual va a estar hablando de la verdad. No hay nada aparte que le concierna a él en sus tópicos, en su habla y en su escucha. Y por lo tanto, nosotros mismos tenemos que acercarnos, digámoslo, a esa atmósfera en la cual siempre se esté hablando sobre la verdad. Ahora, estábamos hablando un poquito cuáles son las cualidades del maestro espiritual. Y ahora vamos a hablar cuáles son las cualidades del discípulo. Entonces, entre las personas que aspiran a la iniciación, sí, o entre las personas, que dijeron que no se han iniciado, que no son iniciados en este momento, ¿quiénes aspiran a tener un maestro espiritual, a tener una iniciación? ¿Alguno? ¿Sí? Bueno. Entonces, tienen que tener samidhi, tienen que tener una donación. En los Vedas se dice, tienen que recoger leña y llevarla al fuego del sacrificio, a la ceremonia del fuego de la iniciación. ¿Y cuál es esa leña? ¿Cuál es esa donación que espera el maestro espiritual? Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshantite gyana gyaninas tatua darshinaha. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual fidedigno. Y ya vimos cuáles eran las características y la ocupación de un maestro espiritual fidedigno. Tienes que acercarte con una actitud humilde, tienes que hacer preguntas sensatas. Entonces, no te acerques al gurú con autoengaño, no te acerques al gurú a preguntar estupideces. Acércate con una actitud sensata, ¿qué es lo mejor para mi vida? Parikshit Maharaj se acercó a Sukadeva Goswami y le dijo, voy a morir en 7 días. ¿Qué es lo que debe hacer un alma para prepararse para la muerte? ¿Cuál es la actividad que debe hacer? Y Sukadeva Goswami le dijo, la mejor actividad que puedes hacer para prepararte para la muerte y para trascender la muerte es escuchar acerca de la suprema personalidad de Dios. Y narró el Srimad Bhagavatam. Entonces tiene que haber una relación entre preguntas perfectas y respuestas perfectas. Tú preguntas al maestro espiritual y él te bendice si la respuesta se hace con la actitud correcta, con conocimiento. ¿Por qué? Porque él es un Tattvadarshi, él ha visto la verdad. Entonces, él te va a bendecir en la medida en que tú prestes servicio. Entonces es muy importante acercarse con la actitud correcta, hacer preguntas pertinentes para su vida espiritual, para su avance, para su rendición, y además de eso tener una actitud de servir, porque a través del servicio va a llegar la realización práctica y se va a poder colocar esa filosofía en la práctica. Ahora, gradualmente, pues en la medida en que nosotros desarrollamos ese sentimiento hacia el maestro espiritual, en que llegamos a él con esa actitud y con esas donaciones en las manos, de preguntar, de servir, poco a poco vamos a encontrar iluminación en cada una de las instrucciones del maestro espiritual, en cada uno de los servicios en que él nos pueda ocupar. Y obviamente tenemos que ser sensatos en esa relación con el maestro espiritual. Entonces, si en algún momento nosotros no podemos entender al maestro espiritual, pues tenemos que entender que no es fácil entender al maestro espiritual. Los Vedas dicen, no es fácil entender al maestro espiritual
¿Por qué? Porque sus movimientos son sinuosos, porque no se puede entender con una mente cuadriculada la instrucción del maestro espiritual, y además de eso porque el maestro espiritual está en una plataforma en la cual tú no estás. Entonces él todo lo que hace, lo hace desde el Prema Bhakti, desde el amor puro por Dios. Como tú no tienes aún amor puro por Dios, va a ser difícil que tú entiendas por qué él hace unas cosas y por qué no las hace. Sin embargo, tú debes intentar seguir la instrucción del maestro espiritual. Y si en algún momento no puedes seguir la instrucción del maestro espiritual, entonces debes revelar eso a un sadhu, al Siksaguru, al mismo Diksaguru, y decirle el por qué no puedes seguir esa instrucción. Y si eres sincero, entonces él te va a dar una opción para que puedas seguir continuando, para que puedas continuar en conexión con la verdad y con el servicio. Por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta le pidió a Bhakti Rakshaksidhar Maharaj: quiero que prediques en Occidente. Y él le dijo: pues la verdad, decirle a Bhaktisiddhanta, mi inglés no es muy bueno, mi tono de voz no es muy alto, además de eso no me considero pues el más capacitado ni el más fuerte para ir a predicar a Europa, Occidente. Pero si a pesar de esto usted considera que yo debo ir, yo voy a aceptar su instrucción. Y yo quisiera los últimos años de su vida estar al lado suyo, recibir su néctar y prepararme para después compartirlo con los demás. Entonces en ese momento Srila Bhaktisiddhanta vio que cuando él le decía ese argumento era basado en su corazón, no era basado en su ego. Pero si nosotros argumentamos al gurú por nuestro ego, no, yo no puedo, Gurudeva, no, yo no lo quiero hacer, no, no me da la mente, pero no es basado en nuestra realidad, nuestra sinceridad, sino en nuestro ego, allí vamos a correr el riesgo de cometer guru abhagya, desobedecer la instrucción del guru o llevarlo a cabo de forma negligente. Y Srila Bhaktisiddhanta aceptó, digámoslo, que Srila Siddhar Maharaj no fuera a predicar. Él le dijo: ok, quédate conmigo, está bien. Pero sin embargo, después vino un devoto que pudo complacer ese deseo de Srila Bhaktisiddhanta, y él le dijo a sus discípulos: yo quisiera los últimos 10 años de mi vida ir a Occidente a predicar. Entonces esa verdad absoluta del Guru, Samasti Guru, entró en Srila Prabhupada, y Srila Prabhupada le regaló sus últimos 10 añitos a Srila Bhaktisiddhanta, vino a predicar y pudo establecer la conciencia de Krishna alrededor del mundo. Entonces ahí podemos ver que cuando el Guru da una instrucción es porque hay una visión, y por eso también aceptamos un maestro espiritual, porque entendemos que él tiene más visión que nosotros y que nos va a conducir hacia una positiva y progresiva inmortalidad. Y en la medida en que se purifique nuestro corazón, en la medida en que se purifique nuestra mente, en la medida en que profundicemos y asimilemos esta práctica en nuestra vida, entonces gradualmente tenemos una gran responsabilidad, y es que nosotros mismos también tenemos que convertirnos en maestros espirituales. Y eso es uno de los puntos importantes que viene a darnos ahorita nuestro maestro espiritual. Él va ya a decirle a unas personas en Colombia que empiecen a iniciar y que tomen la responsabilidad de ser maestros espirituales. Y pues es el servicio más elevado, es el servicio más difícil, es el servicio que pone a pensar a todos: Dios mío, ¿será que podré, no podré, fallaré, no fallaré? Que un alma me diga: tú eres mi guru, quiero rendirme a ti, acércame a Krishna. Es la responsabilidad más elevada. Y ellos mismos ya lo han dicho, ¿no? Lo dijeron en Cusco: ninguno de ustedes está preparado para hacer una acharya, pero sin embargo tienen que tomar el riesgo, así como nosotros lo hicimos en nuestro momento. Y ese riesgo lo hacen los devotos avanzados por amor hacia las almas, por amor hacia la verdad y por seguir el ejemplo de sus maestros espirituales. Entonces el Señor Chaitanya explica en el Chaitanya Charitamrita: Yare Katare Kaha Krishna Upadesa Amara Agya Guru Hayatara Eidesha. A donde tú vayas, habla de Krishna. Así empiezas a convertirte en un maestro espiritual. Escuchas y después hablas, compartes. Intenta convertirte en un guru, conviértete en un guru y salva Desha, salva esta tierra, salva este lugar,
ayuda a tus compatriotas, ayuda a tus personas, ayuda a tu familia, ayuda a tu gente, porque ellos también están sufriendo por no ser vegetarianos, ellos también están sufriendo por en este momento estar viendo televisión, tomando alcohol, porque ellos están sufriendo porque han olvidado su nitya sambandha, su eterna relación con Dios en el corazón. Y gradualmente, en la medida en que avancemos espiritualmente, nosotros mismos tenemos que convertirnos en nuestros propios maestros espirituales. Entonces, en el Uddhava Gita, el Señor Krishna le explica a Uddhava: Atmano Gurur Atmaiva. Entonces, una persona inteligente, experta en percibir el mundo que le rodea y en aplicar la filosofía, ¿sí?, de forma práctica, en tener una lógica clara, puede lograr un beneficio real a través de su propio discernimiento. Por lo tanto, esa persona puede actuar como su propio maestro espiritual. Y claro, eso no significa que entonces yo soy mi propio maestro, ya no necesito ningún gurú, ya no necesito ningún consejero, ya no necesito ningún hermano espiritual, porque otra vez caigo de nuevo en la dualidad material. Pero pensémoslo, ¿no? Gurudev Paramaditya nos ha pedido que ya no le consultemos más cosas provinciales, más cosas de nuestros rollos personales, ¿sí?, más cosas administrativas, locales. Entonces eso quiere decir que tengamos un propio criterio para mirar qué vamos a hacer con nuestra vida, si tenemos que estudiar, qué vamos a estudiar, si tenemos el deseo de tener una familia, una pareja, cómo nos vamos a relacionar con esa pareja, cómo vamos a mantener nuestra economía, cómo vamos a practicar la conciencia de Krishna. Y pues de esa manera facilitar el trabajo de los maestros espirituales. En una conferencia, Gurudev Paramaditya dijo: si yo no tuviera que estar todo el tiempo resolviendo los rollos personales de los devotos, tendría el doble de tiempo para predicar conciencia de Krishna alrededor del mundo. Y en otra conferencia él dijo: yo tengo que hablar de la revolución de la cuchara, de Odea-terapia, de casa de la sabiduría, porque muchos de mis discípulos están en el nivel de terapias ocupacionales. Pero por mí fuera, yo hablaría solamente el Chaitanya Charitamrita todo el tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos regular nuestra vida, podamos armonizar con el entorno, podamos tener un equilibrio en nuestra práctica espiritual, en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestra sexualidad, en nuestra familia, en nuestra devoción, en nuestra salud, en nuestro trabajo, los gurús nos van a poder entregar aspectos más elevados de la conciencia de Krishna, y ustedes se dan cuenta que la conciencia de Krishna es ilimitada. Hay libros ilimitados en la biblioteca Vaishnava, hay conocimiento ilimitado, hay profundidad ilimitada en la relación de amor puro por Sri Radha Krishna. Entonces, esto que están proponiendo nuestros gurús es un gran reto, de que aprendamos a trabajar, primero ubicándonos nosotros mismos en el Varna y el Ashram, segundo, compartiendo con nuestros hermanos espirituales y generando comunidades sólidas en las cuales haya diálogo, haya armonía, haya hermandad y haya buenas relaciones humanas. Tercero, entendiendo que tenemos que tener un Siksha Guru cercano a nosotros que nos pueda orientar sobre aspectos importantes en nuestra vida. Y cuarto, entendiendo que nuestra deuda con el Diksha Guru, con los maestros espirituales, Gurudeva Tulananda, Gurudeva Paramaditya, Gurudeva Harijan Maharaj, Srila Prabhupada, es una deuda eterna y que tenemos que esforzarnos toda nuestra vida para poder cumplir, para poder en algo pagar esta deuda eterna, que es ese regalo que nos han dado del amor, de la devoción, de la conciencia de Krishna y de todos estos años de entera dedicación por nuestro bienestar. Om Gyanati Mirandasya Gyanagyanasa Salakayacha Surumilitan Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Gurudev Patita Pavana ki Jai, Sri Guru Purnima ki Jai, Sri Guru Grangara Vrajasvara ki Jai, Sri Sigor Nitai ki Jai, Vaishnava Sadhu Sangha ki Jai, Nitai Goranga Premananda.